Hola amiguitos, en esta ocasión hablaremos sobre los mecanismos de regulación del sistema cardiovascular que se pueden clasificar en nerviosos y humorales. En este video solo nos enfocaremos a hablar sobre los nerviosos. Los seres humanos contamos con múltiples mecanismos reguladores cardiovasculares que nos ayudan a hacer ajustes circulatorios. Uno de estos mecanismos es mediante el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático nos ayudará con la regulación de la circulación, mientras que el sistema nervioso parasimpático contribuye con la regulación de la función cardíaca. El control nervioso simpático de la circulación comienza en las fibras nerviosas vasomotoras que salen de la médula espinal a través de los nervios de la columna torácica y de los primeros o segundos dos nervios lumbares. Inmediatamente estos pasan hacia las cadenas simpáticas, cada una de las cuales recorre cada lado de la columna vertebral. Después siguen dos rutas hacia la circulación. La primera es por medio de los nervios simpáticos específicos que inervan principalmente la vasculatura de vísceras internas y el corazón. Y la segunda es la entrada casi inmediata en las porciones periféricas de los nervios espinales que se distribuyen hacia la vasculatura de las zonas periféricas. La inervación simpática de los vasos sanguíneos está dada por fibras nerviosas simpáticas que llegan hacia los vasos sanguíneos, por lo cual se sabe que la mayoría de los vasos están inervadas, con excepción de capilares, esfínteres precapilares y las metarteriolas. La inervación que se da a las pequeñas arterias y arteriolas permite que la estimulación simpática aumente la resistencia al flujo sanguíneo y por tanto disminuya la velocidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos. La inervación de los grandes vasos, en particular de las venas, hace posible que la estimulación simpática disminuya el volumen en ellos, lo que empuja la sangre al corazón y por lo tanto desempeña un papel importante en la regulación de la función de la bomba cardíaca. También existen fibras nerviosas simpáticas que llegan directamente al corazón, aumentando en gran medida la actividad cardíaca, aumentando frecuencia cardíaca, fuerza de contracción y el volumen de bombeo. Por lo tanto, ya que hay control simpático, también debe de haber control parasimpático de la función cardíaca, en especial de la frecuencia cardíaca, y tal efecto es mediante fibras nerviosas parasimpáticas hacia el corazón en los nervios vagos, esto provocando un importante descenso de la frecuencia cardíaca y un pequeño descenso de la contractibilidad del músculo cardíaco. Llevan una enorme cantidad de fibras nerviosas vasoconstrictoras y solo algunas fibras vasodilatadoras. Las vasoconstrictoras se distribuyen esencialmente hacia todos los segmentos de la circulación, pero más hacia algunos tejidos que otros. Tal efecto vasoconstrictor simpático es principalmente potente en riñones, intestinos, vaso y piel, y en mucho menor proporción en músculo esquelético y cerebro. Existe un centro vasomotor del cerebro, situado bilateralmente en la substancia reticular del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia. Este centro transmite impulsos parasimpáticos a través de la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos, principalmente hacia todas las arterias, arteriolas y venas. Aunque no se conoce con exactitud la organización del centro vasomotor, gracias a algunos experimentos se ha hecho posible identificar ciertas zonas importantes en el centro, los cuales son: primera zona, denominada vasoconstrictora, que se encuentra situada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la parte superior del bulbo. Las neuronas que se originan en esta zona distribuyen sus fibras a todos los niveles de la médula espinal, donde excitan las neuronas vasoconstrictoras preganglionares del sistema nervioso simpático. La segunda zona es la denominada vasodilatadora, que se encuentra localizada bilateralmente en las porciones anterolaterales de la mitad inferior del bulbo. Las fibras de estas neuronas se proyectan hacia arriba, hacia la zona vasoconstrictora, e inhiben la actividad vasoconstrictora de esta zona, lo cual resulta en vasodilatación. La tercera y última zona es la denominada sensitiva, ubicada bilateralmente en los tractos solitarios de las porciones posterolaterales del bulbo y parte inferior de la protuberancia.
Las neuronas de estas zonas reciben señales nerviosas sensitivas desde el sistema circulatorio, principalmente a través de los nervios vagos y glosofaringios, y emiten señales eferentes desde esta zona sensitiva que facilitan la actividad del control de las zonas, tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, con lo que se consigue el control o también llamado reflejo de muchas funciones circulatorias. El mejor ejemplo de ellas es el reflejo varorreceptor para controlar la presión arterial. El sistema cardiovascular se halla bajo influencias nerviosas provenientes de diversas partes del cerebro, el cual a su vez recibe retroalimentación negativa de receptores sensitivos en la vasculatura, conocidos como varorreceptores, que son receptores de estiramiento en las paredes del corazón y vasos sanguíneos. Existen los receptores del seno carotidio, que es una pequeña dilatación de la arteria carótida interna que se encuentra justo arriba de la bifurcación de la arteria carótida primitiva en sus ramas externa e interna. También hay receptores del callado aórtico que vigilan la circulación arterial. A su vez, existen receptores en las paredes de las aurículas derecha e izquierda, a la entrada de la vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares. Los receptores se encuentran en la adventicia de los vasos. Las fibras aferentes que existen en el seno carotidio forman una rama distinta del nervio glosofaringeo, el nervio del seno carotidio. Las fibras del callado aórtico también forman una rama del nervio vago, que es el nervio depresor aórtico. La estimulación de los varorreceptores es por medio de la tensión de las estructuras donde se localizan. Estos emiten señales a mayor velocidad cuando se eleva la presión sanguínea en estas zonas. Sus fibras aferentes pasan por los nervios glosofaringeo y vago hacia el bulbo raquídeo, para terminar la mayoría en el núcleo del tracto solitario, secretando el transmisor excitador glutamato, que se extiende del tracto solitario a la parte ventrolateral caudal del bulbo raquídeo, donde estimulará a las neuronas inhibidoras que secretarán GABA, que se proyecta a la región ventrolateral rostral del bulbo raquídeo. Las proyecciones excitadoras no solo se extienden del núcleo del tracto solitario a la pared ventrolateral caudal del bulbo raquídeo, sino también al núcleo del tracto solitario y a las neuronas motoras vagales en el núcleo ambiguo y en el núcleo motor dorsal. Por tanto, al aumentar la descarga del varorreceptor, se inhibe la descarga tónica de los nervios simpáticos y la excitación de los nervios vagales del corazón. Estos cambios nerviosos generan vasodilatación, venodilatación, caída de la presión sanguínea y descenso del gasto cardíaco. Son más sensibles a la presión pulsátil que a la presión constante. Un declive en la presión del pulso, sin cambio en la presión media, reduce la velocidad de descarga del varorreceptor, que da lugar a un aumento de la presión sanguínea y taquicardia. Con cifras normales de presión arterial cerca de 100 milímetros de mercurio, aparece una salva de potenciales de acción en una sola fibra del varorreceptor durante la sístole, pero pocos en la diástole temprana. Con presiones medias menores, este cambio es más marcado, con actividad solo durante la sístole, y con presiones bajas, la velocidad general de activación se reduce de una manera considerable. El umbral para inducir actividad en el nervio del seno carotidio es cercano a 50 milímetros de mercurio, mientras que la acción máxima ocurre con 200 milímetros de mercurio. Los varorreceptores del lado arterial de la circulación, sus conexiones aferentes con las áreas cardiovasculares, vulvares y las vías eferentes constituyen un mecanismo de retroalimentación negativa refleja que estabiliza la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. La caída de la presión sanguínea sistémica disminuye la descarga inhibitoria en los nervios amortiguadores
con un incremento compensador en la presión sanguínea y el gasto cardíaco, y cualquier aumento induce dilatación de las arteriolas y reduce el gasto cardíaco hasta que la presión sanguínea regresa a su nivel normal. Los vasoreceptores son muy importantes en el control de la presión sanguínea a corto plazo. El reflejo vasoreceptor permite un ajuste rápido en la presión sanguínea como respuesta a cambios súbitos en el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco o la resistencia periférica durante el ejercicio.